El Señor les bendiga, con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a grabar un nuevo vídeo en el cual pues vamos a tratar una de las afirmaciones que nuestro querido hermano, el pastor y erudito Samuel Pérez Millos, que yo pues admiro mucho, y esta persona, lo mismo que otros hermanos en la fe, pues guarda un rincón de cariño en mi corazón. Entonces, nuestro querido hermano Samuel Pérez Millos, pues hizo unas afirmaciones con las cuales no estoy de acuerdo en absoluto con él. El hermano dice que Israel es un pueblo reprobado por Dios. Es un pueblo que ha sido reprobado por Dios. Y entonces comenta algunos textos del Evangelio según San Juan y dice, citando al Evangelio según San Juan, que dice: les voy a mandar un espíritu de error para que no entiendan. Ahora yo pregunto, ¿ese espíritu de error es definitivo, es decir, para siempre, o simplemente por un tiempo? Es decir, por un tiempo determinado. Dice: no comprendan y no se salven, para que no comprendan y no se salven. Y dice el hermano Pérez Millos, y lo dice Dios. Entonces, Dios no los endurece, el Señor no los endurece activamente, sino que su endurecimiento propio se transforma en un juicio de sí mismo. De tal manera que podemos estudiar algunos versículos en las Sagradas Escrituras que nos revela de qué forma Dios endurece los corazones de las personas. Dice, por ejemplo, en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto lo dice en Proverbios 29:1. Esto significa de que no es que Dios de una manera activa y de su propia voluntad quiera endurecer a nadie, sino que cuando el Señor en su amor manda una palabra correctiva para esa persona, si la persona no quebranta su corazón, si no se somete a la reprensión de Dios, el resultado va a ser endurecimiento de su parte. Entonces, no es que Dios activamente esté endureciendo el corazón de Israel, del pueblo de Israel, sino que ellos, al oír la palabra del Evangelio, se han endurecido. Que dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si la persona no rechaza, no se va a endurecer. Pero, ¿qué es lo que está rechazando? Está rechazando las palabras de Dios. Y entonces, la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, no es que de una manera activa, Dios decida a unos endurecer y a otros no, sino que Dios envía el mensaje del Evangelio a través de cualquier hermano en la fe que lo predique, o a través directamente de las Escrituras. Si la persona no recibe dicho mensaje, el resultado va a ser endurecimiento. Por eso es que dice en Éxodo 7, versículo 3, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. O sea, Dios endurece a quien se endureció, Por eso en el versículo 15 del capítulo 8 dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Entonces, el endurecimiento del corazón
es el resultado de la rebeldía ante la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor no es aceptada, no es recibida con el debido, con la debida aceptación, con el debido amor a la palabra que Dios ha mandado a esa persona. Entonces, en ese sentido es como Dios se endurece. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, Éxodo capítulo 7 y versículo 3a. Entonces, ¿cómo se cumple eso? Eso no se cumple de una manera activa, sino que eso es el resultado, o sea, una manera activa de parte de Dios, como si Dios de manera de su propia voluntad quisiera que la persona se endureciera. No, 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 de ninguna de las maneras. Eso ocurre cuando la persona recibe la palabra, pero en lugar de aceptarla, endurece su corazón. Pero viendo Faraón que le había dado reposo el Señor, endureció su corazón y no los escuchó a Aarón y a Moisés que le hablaban la palabra, como el Señor lo había dicho. Entonces, así es como el pueblo de Israel se ha endurecido. No es que Dios tuviera determinado dicho endurecimiento. Dios lo que quería era la salvación de todo Israel, pero ese fue el resultado de no haber recibido la palabra. De tal manera que si estudiamos las Escrituras, pues nos damos cuenta del amor que Dios tenía hacia el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Mateo 23, 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, nos damos cuenta que Dios sigue amando a Israel, pero aunque Dios ama a Israel, sin embargo, Dios les da la palabra para que se conviertan, para que crean, pero ellos, en lugar de recibirla, la rechazan. Ahora, tenemos que preguntar, Samuel, el hermano Samuel dice que Dios los ha reprobado, ¿Realmente es así, como nuestro hermano dice, que Dios ha reprobado a Israel? Es decir, que hay un rechazo definitivo, una condenación definitiva del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Ya no va a ser más pueblo de Dios. Hay una reprobación. ¿Es así como nuestro hermano lo dice? Yo creo que no. Yo veo en las Escrituras que no es así. No es una reprobación, sino que Dios ha rechazado por un tiempo a Israel. De tal manera que hemos leído, porque os digo, dice el Señor Jesús, que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eso significa que el pueblo de Israel, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar como pueblo formando un estado en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les dio. Entonces, esa restauración a su tierra sucedió en 1948. Ya por fin, después de tantos siglos, casi 2000 años, Israel vuelve a su tierra. El pueblo judío vuelve a su tierra. Y entonces ahora sí puede cumplirse la palabra que dice el Señor
Porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿A quién estaba hablando? A Israel. Estaba hablando al pueblo judío. ¿Hasta qué? Los hasta qué en la escritura son muy importantes. ¿Hasta qué? Es decir, hay un tiempo determinado en el cual Dios ha apartado a Israel como su pueblo por un tiempo, dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego entonces, aquí encontramos que necesariamente tiene que haber un paréntesis entre la venida de Cristo, entre ese momento en el cual Israel todavía era pueblo de Dios, y la segunda venida del Señor, cuando ahora ese pueblo crea que Jesús verdaderamente es el Mesías y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora lo van a reconocer como aquel que viene en el nombre de Dios Padre, en el nombre del Señor. Y le van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces nuestro hermano Samuel Pérez Millo se equivoca, está equivocado, puesto que Dios no ha reprobado a Israel. Dios lo ha puesto en suspenso. Hay un rechazo temporal, pero no es un rechazo definitivo, no es un rechazo de condenación eterna, de reprobación absoluta, sino temporal. Hay un rechazo temporal de parte del Señor por causa de la dureza de sus corazones. ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos capítulo 11? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí están nuestros hermanos amileniaristas, que son muy arrogantes. No, nosotros somos el pueblo de Dios, ya Israel ha sido reprobado, como dice el hermano Samuel Pérez Millos. Israel ha sido reprobado, nosotros somos ahora el pueblo de Dios, la iglesia. Sí, estamos de acuerdo de que la iglesia es el pueblo de Dios, es cierto, que es el Israel espiritual de Dios. Pero cuidado, hay un tiempo ocupado por la iglesia, que es la era de la iglesia, que es el tiempo entre el rechazo de Cristo por el pueblo de Israel y su futura restauración, cuando diga bendito el que viene en nombre del Señor. Ese tiempo, ese paréntesis tan largo está ocupado por la iglesia, compuesta, es verdad, por gentiles convertidos y por judíos convertidos. La iglesia está compuesta tanto por gentiles como por judíos convertidos. Entonces, Israel está puesto aparte, pero no está reprobado, puesto que habrá una futura restauración. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados. Y Pablo estaba hablando acerca de Israel, que había rechazado al Señor.
Pero eso no significa que Dios ya no los ame. No. Están bajo el trato de Dios. Hasta que ese pueblo rebelde de dura cerviz, que ha endurecido su corazón para no creer, pues se quebrante y crea y diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque lo dice bien claro Pablo, lo dice: y luego todo Israel será salvo. Cuando ya los últimos gentiles en el futuro entren en la iglesia, entonces Israel estará ya su corazón preparado para su conversión al Señor Jesucristo. Y por supuesto, tras esa conversión vendrá su restauración. Luego entonces Israel no está reprobado, como dice nuestro hermano Samuel Pérez Millo, sino que Israel está apartado por el juicio de Dios hasta que se convierta. Entonces nos damos cuenta que el endurecimiento es hasta que, no es algo definitivo. Y lo dice: en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, Dios tiene unas promesas que son exclusivas de Israel, y la profecía, hermanos queridos, no se puede espiritualizar, no se puede alegorizar para aplicarla a la iglesia. No. Dios tiene un trato especial con la iglesia y entramos en el pacto abrahámico a través de la fe. Pero Dios tiene, aparte de ese pacto abrahámico en el cual entran los judíos, también tiene otros pactos, como el pacto mosaico en el Sinaí y el pacto davídico. Y ahí no entramos nosotros, no podemos espiritualizar la profecía, no podemos alegorizar la profecía y aplicar las promesas que Dios de manera exclusiva tiene para con Israel y su futura restauración. Entonces, hermanos queridos, aquí lo dice pero en cuanto a la elección, son un pueblo elegido por Dios, son amados, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque Dios a través de Abraham, a través de David, a través de Moisés, a través de los profetas, le han dado una serie de promesas que no se cumplen en la iglesia, pero que tienen que cumplirse necesariamente en Israel, porque Dios se debe a su palabra. ¿Y qué dice? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios da, no lo quita. Cuando de manera irrevocable da una promesa a alguien o a un pueblo, como es este el caso, de manera general para ese pueblo. De tal manera, hermanos queridos, que la elección que Dios tiene para con Israel es irrevocable. Dios no va a revocar dicha elección, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ha llamado a un pueblo, que es Israel, y Dios va a cumplir las promesas que le dio a los padres, a los patriarcas. ¿Qué promesas son esas? Pues, hermanos queridos, vamos a leer algunas de esas promesas. Por ejemplo, en Levítico 26, 43 y 45, dice: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán
al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. A ver si se enteran los amileniaristas. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Y sigue diciendo, antes me acordaré de ellos, y por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo el Señor. ¿Qué dice? En Deuteronomio 7, 6, 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Por cuanto el Señor os amó. Y dice Pablo, porque son amados a causa de los padres, aunque son rebeldes. Dios los ha puesto bajo castigo, pero no los ha reprobado, como dice Samuel Pérez Millo, y con él todos los amileniaristas. No, de ninguna de las maneras. Dios no ha reprobado a su pueblo. Dios lo que ha hecho es castigarlo. Están en un periodo de disciplina. Dios ama a los que disciplina. Y esa disciplina es la que llevan encima desde hace casi 2000 años. Se iban a Francia y allí los perseguían, pogromos, matanzas de judíos, y se iban a Alemania. Vivían 40, 50 años tranquilos allá en Alemania. De nuevo, pogromos, es decir, matanzas de judíos, eso es lo que significa pogromos. Es una palabra rusa que significa matanza. Bueno, pues huían de Alemania y dicen, bueno, nos vamos a España. Que en España, por lo visto, son más tolerantes. Allí conviven musulmanes y cristianos y vámonos para allá. Se llevan a España. A los 50, 60, 100 años de estar tranquilos, venga, revueltas, matanzas contra los judíos, asaltaban las juderías, etcétera, etcétera, y tenían que irse a Inglaterra. Y así de país en país han estado los judíos. Ha sido un trato, ha sido un castigo tremendo por parte del Señor por haber consentido en la muerte de su Hijo, que se había humanado y había muerto por el pecado de ellos y por el pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿Dios los ha aborrecido? ¿Dios los ha aborrecido por ellos? No, de ninguna de las maneras. Son amados por causa de los padres. No lo digo yo, lo dice Pablo. Son amados por causa de los padres. Y lo dice bien claro. Conoce pues el Señor tu Dios, que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por lo tanto, el Señor no los ha rechazado de forma definitiva, sino de manera temporal, para tratar, para disciplinar a ese pueblo. Porque lo quiere como hijo, lo ama como hijo. Y cuando un padre disciplina a un hijo es porque lo ama. Que dice, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. ¿Qué nos dice? En Jeremías 31, 35, 37. Dice, así ha dicho el Señor. Aquí lo vamos a ver definitivamente si es así
¿O no es así? Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, ¿van a faltar esas leyes naturales en el sol, en la luna, en las estrellas? No. Pues si no van a faltar, entonces Israel no va a desaparecer jamás. Jamás. Dice también, si faltaren estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y nos dice, así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Entonces, se puede medir arriba los cielos, tantísimas galaxias que hay, millones de galaxias que hay, imposible. Podemos hacer un agujero hasta llegar a lo más profundo de la Tierra, al centro de la Tierra, imposible. Los soviéticos intentaron hacerlo en la península de Kola, allá en Escandinavia. Horadaron 12 kilómetros y ya no pudieron más. ¿Qué significa eso? Que si no podemos llegar a lo más profundo de la tierra, ni a lo más alto de los cielos, hay una promesa. Si esto no es así, entonces dice, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel. Y como esto es imposible, significa que Dios no va a desechar eternamente a la nación de Israel. Dios los tratará, Dios los enjuiciará, Dios los disciplinará y por un tiempo los apartará en esa disciplina, hasta que digan, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque son amados por causa de los padres. Entonces, esto se ve muy claro en la Escritura. Si vamos a Zacarías, capítulo 8, y versículos 21 al 23, que nos dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Y nos dice, y vendrán habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. ¿Quiénes? Los gentiles. Los gentiles. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar del Señor de los ejércitos. Yo también iré. ¿A dónde? Israel. Luego entonces hay una promesa futura de restauración. Dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. No en Ginebra, no en Nueva York, no en Madrid, no en París, no en Salamanca, ni tampoco en Valencia, ni en Segovia, donde hay comunidades evangélicas. Está hablando de la restauración de Israel. Está hablando de Jerusalén, de la tierra de Israel. Y eso se cumplió en 1948. No me vengan, que estos son textos que se refieren a cuando acabó los 70 años de la deportación de los judíos, del cautiverio allí en Babilonia y regresaron a su tierra. No, para nada. Esto no se refiere a eso, ni muchísimo menos.
Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho Dios de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Acaso tú eres un judío? Tú, señora milenialista, que rechazas al pueblo de Israel, ¿está reprobado acaso el pueblo de Dios? ¿O está siendo tratado por parte del Señor por causa de su endurecimiento hasta que Él diga, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿No será más bien así? ¿No será que cuando en 1948 se estableció el Estado de Israel y fueron para allá miles de judíos a poblar aquel Estado, se estaba cumpliendo esa profecía? Que yo sepa, yo soy gentil, yo no soy judío. Que yo sepa, muchos de los que me están oyendo no son judíos, son gentiles. Tú tienes el talit, el manto de oración, para que se agarren los gentiles de tu manto de oración y digan, voy contigo, no te suelto, voy contigo allá a Jerusalén a gozarme en el Señor, porque quiero conocer más y más de Dios. Para eso tiene que estar el pueblo de Israel en su tierra, porque Dios le ha restaurado su tierra, ha creado las condiciones a nivel internacional para que eso pudiera ser una realidad. Bien, por lo tanto vemos de que no hay un rechazo definitivo, ni muchísimo menos. Y lo voy a dejar aquí. Tengo más material para compartir, pero lo dejo en sus comentarios. Comenten mis palabras. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, estoy dispuesto a contestarles y aclararles las dudas. Señor les bendiga. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Samuel Pérez Millos, que es un erudito. Yo recomiendo sus predicaciones y sus enseñanzas, pero no estoy de acuerdo con él en ese sentido, ni mucho menos. Y él fue alumno de Francisco La Cueva. Y en este libro, en el curso de formación teológica evangélica de Francisco La Cueva, pues en este libro pues nos dice algo muy interesante, don Francisco La Cueva, que quiero leerles. Dice, ¿incluye el todo Israel de Romanos 11:26 a la Iglesia? ¿Qué nos dice Francisco La Cueva al respecto? Que fue maestro de Samuel Pérez Millo. ¿Hablaba de una reprobación total? No. ¿Qué dice? El todo Israel de Romanos 11:26 se refiere evidentemente solo a la nación de Israel. Solo a la nación de Israel. Dice, un autor tan poco sospechoso de dispensacionalismo como J. Murray, en su gran comentario a Romanos, dice, la salvación de todos los elegidos de Israel no afirma ni implica más que la salvación de un remanente de Israel de todas las generaciones. Pero el versículo 26, ojo al dato,
Pero el versículo 26 lleva el argumento de un clímax que sobrepasa con mucho dicha verdad. Dice, el versículo 26 está en inmediata secuencia con el versículo 25. La tesis es que el endurecimiento de Israel ha de acabarse y que Israel ha de ser restaurado. Considerar la aserción climática de todo Israel será salvo en relación con cualquier otra cosa que no sea este preciso dato, sería hacer violencia a la exégesis. Esto lo cita don Francisco La Cueva para decir que ni aún incluso autores que no son precisamente dispensacionalistas tienen esta interpretación. Pues bien, me parece triste. El hermano Samuel puede hacer como quiera, Él, en fin, puede seguir a su maestro o no. Él fue discípulo de don Francisco La Cueva. Pues aquí lo dice bien claro. Francisco La Cueva lo dice, pero clarísimo, que realmente ese rechazo de Dios no es un rechazo definitivo, sino temporal. Es como, por poner un ejemplo, usted cocina una olla de comida exquisita y resulta de que después de comer toda la olla, la familia, pues sobra una porción en la olla. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos a la basura? No. Cogemos un recipiente de plástico y allí la echamos y la congelamos. La congelamos. Significa de que porque no se coma esa comida en ese recipiente, resulta de que se ha rechazado de forma definitiva esa comidita que está ahí guardada. No, no, ni mucho menos. Pues algo así es lo que está ocurriendo con el Estado de Israel, con el pueblo judío, con el pueblo judío. O sea, Dios no tiene una reprobación. Dios no ha reprobado, ni mucho menos al pueblo judío, sino que es un rechazo temporal hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Pablo lo dice claro. Y luego, cuando el Señor Jesús regrese, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque habrá dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo os digo que vuestra casa os es dejada desierta hasta que hay una promesa de restauración del pueblo de Israel. Señor les bendiga. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén.